Gracias, Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Oiga qué interesante ese texto. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. El libro de Proverbios continúa dándonos sabiduría acerca de las conspiraciones que pueden haber preparadas para una persona que no tiene sabiduría, alguien que ha ignorado la disciplina, la sabiduría, el conocimiento y se rehúsa a seguir las instrucciones de la sabiduría. Y acá Salomón nos va a dar una metáfora que nos va a ayudar a entender qué sucede con las personas que evitan la sabiduría. En Proverbios 17, verso 1, nos habla de que en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Los pájaros a veces pueden ser totalmente inocentes, incluso ante la destrucción de sus vidas. El cazador tiene una red a su vista, pero de no le sirve de nada. La destrucción o la atracción del cebo los atrae fácilmente a la trampa. La advertencia del peligro es clara, pero no los frena. La certeza de la insensibilidad del ave los lleva a una lección de destrucción y advertencia para todos los hombres que presten atención al peligro de ellos. Aquí hay una advertencia en este proverbio clásico, un dicho oscuro de los sabios que necesita un poco de interpretación. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. En la otra versión que siempre leemos, la versión internacional, dice: para discernir el proverbio y la parábola de dichos de los sabios y sus enigmas. Estamos nada más y nada menos que un glorioso libro fascinante. ¿Estás listo para sumergirte en esta parábola tan fascinante? Este libro de Proverbios nos va a ayudar a entender qué contiene la instrucción de Dios y lo importante que es para la seguridad y el éxito de la persona. Un cazador de aves cazaba aves silvestres como alimento o deporte. Era un cazador de pájaros y realmente usaba las redes con la comida como cebo o como trampa. Extendía una red que fácilmente podía dejarse caer sobre el ave y juntarse para atraparla. Esperaba que el pájaro viniera por la comida fácil y luego arrojaba la red sobre ella. Incapaz de volar lejos, el cazador tenía una presa indefensa. ¿Qué es vano? Un desperdicio, algo que uno hace sin el motivo de alcanzar algo en la vida. Ciertamente la palabra vano aparecerá bastante en el libro de Proverbios. Pero, ¿qué es la vanidad? ¿Qué es el evento derrochador? ¿Qué es la insensibilidad del cazador que extiende la red para un ave que está mirando la trampa? ¿Por qué sabrá mejor acercarse al cervo? ¿O es inútil que el pájaro vea al cazador extendiendo la red peligrosa, ya que volará rápidamente al anzuelo tan pronto como el cazador se despierta a la vista? Últimamente, la interpretación correcta de esto es colocar una trampa para un pájaro mientras observa. Ciertamente no le ayudará de nada a ese pájaro, ya que volaría rápidamente al anzuelo o a la trampa que se le prepare. Esa ave va a volar rápido cuando vea que el intento del cazador en vano es algo inútil. El pájaro, aunque ve el peligro, no podrá percibir el riesgo fatal que le está esperando. Un pájaro es demasiado insensible para ver el peligro y demasiado codicioso porque está enfocado en el cepo que en escaparse volando de la trampa. Agradece a Dios por revelarte la interpretación acerca de esta palabra en el día de hoy, para que puedas aprender la lección y crecer en sabiduría. Esa interpretación es correcta por el contexto que describe que los hombres malvados corriendo apresurosamente para cometer crímenes. Y hemos estado hablando de las malas influencias
de los crímenes que están habiendo en la tierra. Dice en el libro de Proverbios 1:16, pues corren presurosos para hacer el mal, tienen prisa para derramar sangre. Es decir, que los malvados no calculan lo que viene después de sus acciones. Les resultará en su propia pérdida de vida. Según el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Como en toda la Biblia, cuando uno lee el contexto para determinar la intención de los versículos individuales, aquí tienes a Salomón, el padre perfecto en la sabiduría, advirtiéndonos como hijos de las malas compañías. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 10 al 19, podemos apreciar que Salomón nos habla de las malas compañías. Los hombres malvados persiguen las vidas pecaminosas, a pesar de las claras advertencias del peligro a la vista. Leen sobre los crímenes similares arrestados y castigos severamente. Ustedes hemos visto lo que le pasa a los narcotraficantes. Hemos visto lo que le pasa a personas que andan en malos pasos, terminan en la cárcel o terminan muertos. La intención del libro de Proverbios es hacernos saber lo que le ocurre a los criminales similares que han sido arrestados y castigados severamente. Ven a otros morir jóvenes con muertes horribles. Unos mueren en accidentes, otros mueren en disparos, otros mueren arrestados. Escuchen las fuertes advertencias del juicio divino severo que ocurre con alguien que evita la sabiduría, y sus consecuencias le dicen que Dios condena sus acciones. Sin embargo, vuelan al absurdo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado de las malas advertencias? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho: no te juntes con estas personas, porque estas personas no te van a llevar a un camino bueno? Las sustancias peligrosas, el botín, el robar, el ganancias injustas. El pecado es engañoso y cegador. Aunque Dios advirtió claramente a Adán y a Eva, ellos volaron a la red que Satanás le había puesto como un cepo, como una trampa del fruto prohibido. Aquí Salomón nos advierte contra el adulterio y las dolorosas consecuencias que son conocidas. Los hombres necios que se precipitan tras la mujer extraña, como un pájaro que se precipita a un lazo y no sabe cómo salir de esa vida. En el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 22, mira lo que la palabra de Dios dice. Es fascinante. Esto que estamos aprendiendo hoy es fascinante. Dice lo siguiente: y él enseguida fue tras ella, pero como el buey va de camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Los hombres malvados persiguen el pecado sin saber o darse cuenta del peligro y de la red que cae de repente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 12, dice lo siguiente: vi además que nadie sabe cómo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también todos los hombres se ven atrapados por una desgracia que pronto les sobrevendrá. El peligro estuvo allí en todo el tiempo, era visible, pero se engañan a sí mismos pensando que no serán atrapados. Se convencen a sí mismos de que pueden salir con la ayuda de las consecuencias que sufren los demás. Conocen el juicio de Dios, saben lo que le va a pasar cuando toman este tipo de decisiones, cuando se enojan, cuando permiten que la ira lo controle, cuando permiten que la codicia lo controle. Saben que la muerte prematura, de acuerdo con la Biblia, es lo que le va a tocar, pero aún así continúan en el pecado y continúan haciendo lo malo, pensando de que no le va a venir consecuencias por sus acciones. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. El lesbianismo, el homosexualismo, la borrachera, la drogadicción, el tener varias mujeres, lo lleva a la muerte, lo saben. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. ¿Por qué son tan torpes? ¿Por qué las personas en el mundo, sabiendo las consecuencias de las acciones malvadas, aún todavía siguen bebiendo, siguen fumando, siguen apostando,
a que nada le va a pasar. La naturaleza engañosa del pecado y el poder de Satanás los hacen tan insensatos y vulnerables como las aves. En el libro de Jeremías podemos ver esto. Jeremías capítulo 17, verso 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede conocerlo? En 2 de Timoteo, en la palabra de Dios, dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí nos está hablando, hermanos, de que el mundo tiene trampas y solamente aquellos que aman la sabiduría van a poder ser librados de estas trampas espirituales. Está claramente, en el mundo está claramente visible de que hay trampas que quieren tratar de robarnos la vida. Y si no escuchamos la sabiduría, vamos a caer en ellas. Dice que Jehová Dios no será burlado. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. La red caerá, la trampa está lista. El pájaro pecador será tomado. El cazador de la justicia divina tomará su presa. Dios ha puesto astutamente su propia ginebra y el lazo para los impíos. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 1 al 8, habla de las trampas que están seteadas para los impíos. El impío será enredado en la obra de sus propias manos, será atrapado y destruido por su propia locura, caerá sobre su propia cabeza. En el libro de Job, capítulo 18, del verso 5 al 10, quiero leerlo para que puedan ver esto. Job capítulo 18, versos 5 al 10, dice lo siguiente: la lámpara del malvado se apagará, la llama del fuego dejará de arder. Languidece la luz de la morada, la lámpara alumbrará y se apagará. Está hablando de la vida de aquellos malvados. El vigor de sus pasos será debilitado. Sus propios planes lo derribarán. Sus pies lo harán caer en una trampa. Entre sus redes quedará atrapado. Quedará sujeto por los tobillos. Quedará atrapado por completo. Un lazo le espera escondido en su suelo. Una trampa está tendida a su paso. En el libro de Salmos, capítulo 7, del verso 14 al 16, y también el versículo 9, en el capítulo 9 de los Salmos, del verso 15 al 16, y el verso 35, o el capítulo 35 de los Salmos y el verso 8, también el Salmo 57, del verso 4 al 6. Besar, el hijo de David, nos advirtió acerca de estas cosas, de cómo piensan los malvados y cómo debemos de alejarnos de ellos. En el Salmo 2, verso 12 dice lo siguiente: bésele los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Está hablando de aquellos justos que no andan en el camino de los malos y que refugian su ser en el camino de Dios. Joven, dama y caballero, no seas como el pájaro que no tiene la sensibilidad para detectar las trampas que hay en el mundo. Líbrate como un colzo de la mano del cazador, como un pájaro de la mano del cazador. Aléjate de la tentación del mundo, aléjate de las trampas que hay en el mundo. Huye del peligro de la red tendida en el día de hoy para nuestras almas. Hay personas que se levantan hoy, pero no saben qué le va a pasar horas después. Y la sabiduría nos está hablando de estar atento, de estar percibidos. Y dice: huye del peligro de la red tendida para tu alma. No puedes tratar en compañía de hombres malvados. No te puedes asociar con personas que están en borrachera, que están en el alcoholismo, o personas que están en la drogadicción, y pensar que no te va a pasar algo. Tienes que detectar hacia dónde vas a ir, con quién te vas a asociar. Jugar con una mujer extraña, o asociarte con personas malvadas, o seguir cualquier hábito pecaminoso sin pensar que eso va a destruir tu vida, es ignorancia. Huye de las pasiones juveniles. Huye y aléjate de las trampas, de la codicia, del amor al dinero,
de perseguir más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Padre, la necedad está ligada en el corazón de los hijos. Tienes que advertirle a tus hijos sobre el peligro, sobre las trampas que hay en el mundo. Es tu deber como padre avisarle. Es tu deber como padre, esposo, decirle a tus hijos y a tu esposa las trampas que hay en el mundo. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo va a corregir. En el momento tus hijos te van a odiar cuando quieras corregirle. No te pienses que porque tú le cumples sus caprichos te la vas a ganar o te lo vas a ganar. Eso no es lo que ellos necesitan. Hay padres que están equivocados pensando que si le dan todo lo que ellos quieren y todo lo que piden es lo que va a hacer que ellos ganen tu atención, sin entender que el corazón de los jóvenes necesita la disciplina. Necesitas entender que la disciplina es lo que lo va a librar de la muerte. El día de hoy hay jóvenes que mueren a corta vida. ¿Sabes por qué? Porque los padres contribuyeron con su muerte. Hoy hay día padres llorando la muerte de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque saben que contribuyeron. Porque saben que si le hubieran avisado al joven y le hubieran dicho, el camino de esta violencia te puede crear problemas. Entonces, no contribuyas con la muerte de tus hijos. Disciplínanos, adviértele, enséñale el camino de la justicia. Es vuestro deber como padre enseñarle la locura del pecado, proporcionarles algún dolor para ayudar esta lección. Hazlo recapacitar, hazle entender a tu joven antes de que sea demasiado tarde. No sea que se vuelvan insensibles como el pájaro, como la metáfora que nos están presentando, y pierdan la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24, dice una advertencia: no corregir al hijo o a tu hija es no quererlos. Pero si yo le doy lo que quiere, ya me va a amar. Si yo le doy todos sus caprichos, eso es lo que va a hacer que me quiera. No. El libro de Proverbios dice que corregir a tus hijos es quererlo. Si no lo corriges, tú no lo quieres. Amarlo es disciplinarlos. Es decirle lo que ellos no quieren oír. Para eso tienen a sus amigos en la high school, para que le digan todo lo bueno que ellos quieren escuchar. Tu trabajo como padre es advertirle, es hacerlo recapacitar antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aun cuando fuere viejo, no lo abandonará. Si le enseñas lo que tienen que hacer ahora, te van a amar el día de mañana. Todos los correazos que tu abuela te dio, todos los palos que te pegaron, todas las antenas que te pegaron, ahora tú lo agradeces, ahora que estás adulto. Te hicieron bien. No dejes de disciplinar al joven, que unos cuantos azotes no van a morir. De unos cuantos palos no se van a morir. Dale unos buenos azotes. Señores, oye lo que la sabiduría dice. Si esta sabiduría no te ayuda, ay, eso es abuso, hermano. Eso es abuso, hermano. Créeme que algunos cuantos palos que mi mamá me pegó, algunos cuantos correazos que mi abuelo me pegó, es lo que me tiene caminando bien hoy. Y aquí Salomón dice: si le tiene que dar unos azotes para llamar la atención, lo vas a librar de la muerte. Qué tremendo. En el libro de Efesios, capítulo 6, continúa el Señor dándonos sabiduría. Dice en Efesios 6, versículo 4, dice lo siguiente: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No es simplemente disciplinarlos, es decirle el porqué de esa disciplina. Cuando uno corrige a sus hijos, le tiene que decir el peligro y las trampas que hay en el mundo. Muéstrale a tus hijos el engaño del cepo, del pecado, de la codicia, de la avaricia del mundo. Enséñales las dolorosas consecuencias de la desobediencia. Hazle saber qué ocurre con un joven que recibe o que se asocia con personas que andan en droga, personas que andan en borrachera. Bueno, no tienes que ir tan lejos, solo mira a tu familia. Hay algunos tíos, hay algunos primos, algunos están presos, otros están muertos. Utilice esos ejemplos para hacerle entender y hacerle saber que caminar en hábitos que no llevan a la justicia es la muerte prematura. Algunos pierden
los órganos por la borrachera, le da cirrosis por el alcohol. Tienes que parar las adicciones. Te va a llevar a una muerte prematura. Recuérdale qué le pasa a los pecadores. Dile a tus hijos, mira, esto es lo que pasa cuando hace este tipo de comportamiento. Al principio te van a odiar, no te van a querer, van a durar días enojados contigo, pero el día de mañana te lo van a agradecer cuando Dios le abra los ojos. Si lo dejas que andan como los pájaros, que no pueden detectar las trampas, que quieren volar por todos los lados en el mundo, enséñales lo importante que es esto. Todos nosotros alguna vez fuimos atrapados por alguna red. Y sin lugar a duda, el mundo nos está viendo que el cazador, que viene siendo Satanás, está llevando un montón de gente al infierno, porque no entienden la red y la trampa que hay en el diablo. El enemigo anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién tomó cautivo el deseo del joven? Amaste la avaricia, el deseo de alcanzar cosas, y desobedeciste la voluntad de Dios por seguir mentiras y quedaste aprisionado en el alma. Está hablando en el libro de Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos siguiendo los deseos del mundo y no podíamos ver las trampas, las transgresiones de los pecados. Verso 2: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Habían poderes espirituales que te llevaban a desobedecer a Dios. Seducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los hijos, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de ira delante de los ojos de Dios. ¿Sabes que tu situación era tan sombría como el pájaro en la red y el destructor? Pero el Señor Jesucristo, más fuerte que Satanás, nos ha librado del lazo de cazador. En el libro de Lucas capítulo 11 dice la palabra de Dios en el verso 20: pero los impulsos de los demonios con el poder, si expulsó a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Como Jesús expulsaba a los demonios. En el mundo, señores, damas y caballeros, hay un montón de demonios tratando de tenderle trampa a las familias de la tierra. Y Jesús echaba fuera a los demonios. Cuando un hombre fuerte y bien armado en la ciudad, su hacienda, sus bienes están seguros. El verso 22 dice lo siguiente: pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las almas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, el Espíritu Santo viene para tomar a ese hombre fuerte y saquear todas las cosas que nos había robado. En el libro de Colosenses capítulo 1 verso 13 dice lo siguiente: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino amado de su Hijo. Alabado sea Dios por el nombre de Jesús. Tenemos escapatoria ante la red, ante la trampa que el enemigo está poniendo en la tierra. Satanás ha movido y moverá a los hombres a tender lazos a los justos, pero el Señor nos librará de todo aquello que el enemigo no quiera tirar, de toda trampa. En el Salmo 91 verso 3, Salmo 91 verso 3 dice lo siguiente: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. En el libro de Salmos 140 verso 5 dice lo siguiente: esos ingreídos me han tendido una trampa. Está hablando de la gente malvada. Hay gente que está planeando trampa en contra de nosotros, y de ti, de mí depende discernir. Deja de estar peleando con carne y con sangre. Hay tantos creyentes que están insensibles y no pueden ver que la lucha no es contra el hermano de la iglesia. Todavía están ciegos por la religiosidad y no entienden que su lucha no es con carne ni con sangre. Deja de estar peleando con los hermanos en Cristo y entiende que tu lucha es con gente que están malvadas en la tierra, que están tendiendo trampas, que tú le llamas amigos, pero por falta de discernimiento no logras entender que tu lucha no es contra carne y contra sangre. Cristianos, es hora de que entienda que tu lucha, embajadores, entiendan esto muy bien,
porque todavía hay algunos de ustedes que no entienden eso. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Hay gente malvada allí que están llenos de odio, llenos de ira, que desean tu mal. Hay brujos allí que ahora mismo están haciendo sacrificio para que te vaya a amar en tu matrimonio, para que le vaya a amar a tus hijos. Y todavía tú sigues peleando con la gente de la iglesia. Despierta, despierta. Entiende que tu lucha no es contra carne ni sangre. Tienes que despertar, pentecostal. Tienes que salir de esa religiosidad que te han enseñado. Tienes que entender con qué. Hoy yo oro para que se te abran tus ojos espirituales y entienda con qué verdaderamente estás peleando. Y siento la presencia de Dios, porque hasta el día de hoy hay cristianos que están tan ciegos espiritualmente hablando y no logran entender que su lucha no es contra el hermano de la iglesia. Todavía no logras entender que tu lucha no es contra la hermana de la iglesia. Despierta. ¿Hasta cuándo vas a estar en la niñera espiritual? ¿Hasta cuándo vas a seguir entendiendo que tu lucha no es contra un humano? David decía que hay gente allá afuera que están tratando de tenderte trampa y tú todavía sigues pensando que es el pastor y tú sigues todavía pensando que son hermanos de la iglesia. Despierta. Deja tu insensibilidad. Es hora de que despiertes. Estamos en una guerra. Los ingreídos están tendiendo una trampa y tú ciego peleando con otra gente. Han puesto una red. Están tramando cómo hacerte daño, cómo separarte de tu esposo y de tu esposa. Despierta. Han tendido trampas a mi paso, dice David. Oye, qué tremendo lo que David nos está revelando. Qué tremendo. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 20, dice lo siguiente: se desvanecerán de los piadosos, desaparecerán los insolentes, todos los que no se duermen para hacer el mal serán exterminados. Está hablando de la consecuencia que le ocurre a las personas malvadas. Los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal, porque les enseñé ayer sobre la corte, la iglesia, los que te van a llevar en el tribunal espiritual y ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. En el libro de Oseas, capítulo 8, o capítulo 9, perdón, verso 8, dice lo siguiente: el profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y la hostilidad de la casa de su Dios. El trabajo del profeta es abrirte los ojos. El trabajo del pastor es abrirte los ojos para que puedas ver las trampas que el enemigo está tratando de poner en el mundo. Bendito sea el nombre de Jehová, que nos ha dado esta poderosa palabra en esta mañana y nos ha abierto los ojos espirituales para no caer ante los deseos temporales y entender lo que le ocurre, el final. Si hay algo que Satanás no quiere que sepas, es el final. Si hay algo que él no quiere que veas, es el final. Pero hermano Cris, que una chela no es nada, que un momento de placer no es nada. Ten cuidado, porque yo he visto muchos que salen de su casa y no regresan, porque hay trampas allá afuera. No creas que el tú salir el día de hoy a tu trabajo es porque tú eres fuerte, es porque tú eres sabia. No, encomiéndate a Dios, porque tú no sabes lo que te hay afuera. Tú no sabes qué dinamita puedas pisar. Abre tus ojos. Nuestra alma escapó como un pájaro del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. A través de Jesucristo salimos de las trampas que el enemigo nos tienda. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios nos está librando del lazo de cazador. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 100. Quiero leer el 124, verso 6. Dice lo siguiente: bendito sea el Señor, que no se enojó, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Aleluya. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros
escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Habías leído este Salmo 24, pero no lo había entendido. Ahora lo entiendes. Salomón nos revela este enigma, nos revela este misterio y nos está diciendo que en el mundo hay trampas, pero que a nosotros seguir la guía del Espíritu Santo nos ha librado de las trampas que el enemigo ha puesto para nosotros en el mundo. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo nos va a librar hoy. Qué maravilloso saber que la sabiduría va a guiar nuestros pasos, va a guiar nuestros pensamientos, siempre y cuando nosotros seamos sensibles para dejarnos guiar. Suelta el odio, suelta la ira, suelta el enojo, suelta la amargura y vuelve a tus 5 sentidos. Entiende que el Espíritu Santo nos va a guiar hoy a todos en esta mañana. No te apoyes y pensando que tú crees que sabes mejor que Dios. No pienses que sabes más que Dios. Entra en sí, recapacita. Ahora mismo hay gente en el mundo que están velando a sus familiares. Todo porque nadie le advirtió. Ahora mismo hay gente que están perdiendo la vida. Otros no vieron este día. ¿Sabes por qué? Porque ignoraron la sabiduría. Porque no dieron a Dios el primer lugar. No seas como ellos. Dale el primer lugar a Dios. No permita que ese final, que tú termines como ellos terminan. Y siempre te menciono a algunos de los narcotraficantes. Siempre te menciono a algunos de los famosos que están enredados en los vicios, que están enredados. Huye de los vicios. Huye de las pasiones del mundo. Huye del adulterio, de la fornicación. Huye de esas cosas. Joven, no te dejes seducir. Abre tus ojos. Padres que están acá, adviértanle a sus hijos de las trampas que hay en el mundo. Pero también dígale que hay una forma de escapar. Que ir a la iglesia no es perder el tiempo, sino es adquirir sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra tan fantástica y maravillosa. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Quizás nosotros no lo vemos, pero como tenemos a Dios, el omnisciente, el omnipotente, el omnisapiente, Él nos revelará las trampas que hay allá afuera. En el libro de los Hechos nunca se me olvida que Pablo le dijo a los capitanes, en Hechos 27, se puede leer esa historia del verso capítulo 27 y 28, le dijo a los capitanes: no salpemos porque puedo ver que hay peligro. Los capitanes, como pensaban que ellos, intelectuales, estudiosos, saben navegar el mar, saben trabajar con botes, le dijeron a Pablo: Pablo, tú te estás volviendo loco, no hay nada, hay un clima fascinante. Y Pablo le dijo: yo veo peligro, ustedes no entienden, yo camino por el Espíritu, yo puedo ver las trampas que hay en el mundo. Y salparon. Para sorpresa de todos ellos y los náufragas que había en el bote, terminaron naufragando porque vino una tormenta. Y gracias a Dios por Pablo, que todos fueron librados de la muerte, porque caminaron con un hombre espiritual, con una mujer espiritual. Y esa es la ventaja que hay cuando te asocias con la persona correcta. Te pueden librar de la muerte. Te pueden advertir: no vayas hoy porque hay peligro. No hagas esto porque hay peligro. Haz esto para que te libre. Y eso es lo importante de la sabiduría. Necesitamos el discernimiento porque no sabemos lo que hay en el mundo. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales porque no sabemos lo que hay en el mundo. Hermano Cris, pero el día va a estar bueno hoy. Sí, pero hay muchas trampas en el mundo y te toca discernirlas. Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Dios bendiga a los que van a ver este video en YouTube y en toda nuestra plataforma. Discierne.